Hola, buenas noches, amigos de Triálogos. Estamos nuevamente otra vez aquí platicando en el tema de triálogos. Vamos a tener un tema muy interesante que sería hablar acerca de los desafíos de la tecnología, los desafíos que nos van a representar pues en un momento post-COVID, en un siglo XXI que ya venía con una serie de cambios bastante relevantes. Y bueno, pues vamos a hablar el día de hoy en Triálogos acerca del tema de la tecnología. Muchísimas gracias por acompañarnos y doy pie pues precisamente a saludar a mis grandes compañeros, a mis colegas. Por un lado tenemos a nuestro gran filósofo contemporáneo, a Héctor de la Torre. Buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, querido Héctor, Gustavo, qué gusto, Armando, igualmente, una vez más aquí, ya cercanos a esta Navidad y con Ya muchas ganas de platicar. terminando un año duro, un año difícil. Y Sí, sí. bueno, todavía nos va a tomar algunos meses ahí, complicadillos, pero pareciera que el tema ya empieza a resolverse. Y bueno, pues también tenemos con nosotros a Armando. Buenas noches, Armando, mucho gusto por acompañarnos. Al contrario, Héctor, Gus, como siempre, un gustazo de poder charlar con ustedes ahora acerca de esto de la tecnología, ¿no? Que es un tema bastante interesante, ¿no? Desde dependiendo del punto de vista en que se vea, pero bueno, ya mis Wow. compañeros y tú ya tendrán la mejor palabra, desde luego. Ahorita vamos a tener varios temas que yo creo que nos van a dar un enfoque bastante complicado del tema de la tecnología y varios desafíos que esto nos detona, ¿no? Y por supuesto nos acompaña Gustavo Hernández, nuestro gran geógrafo, nuestro economista. Muchas gracias, Gustavo. Buenas noches. Buenas noches a los dos, Héctor. Un gustazo. Armando, muy buenas noches. Y pues bueno, quiero hacer un poquito eco de lo que decía Héctor de la Torre en términos de la Navidad. Se acerca para aquellos que estén conectados, que nos hacen ese favor, pues desearles una feliz Navidad y a mis compañeros del panel, lo mismo, por favor, que pasen una muy feliz Navidad. Gracias, claro que sí, Gustavo, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a estar platicando acerca del tema de los desafíos de la tecnología. Ya aquí ya nos escribe Betty Gutiérrez. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Betty, por acompañarnos. Un saludo. Y bueno, pues escríbanos, por favor, escríbanos sus preguntas, sus temas de controversia, sus comentarios. Por favor, no detengan lo que sería cualquiera de sus comentarios para poder compartir con nosotros, para que aquí los revisemos. Escríbanos también de dónde nos escriben, de dónde nos mandan saludos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues si quieren vamos a empezar con el tema precisamente en una primera pregunta. Yo creo que estamos hablando de que la tecnología ha tenido una gran revolución en los últimos años. Según algunos grupos internacionales, estamos hablando de una cuarta revolución industrial y hablan acerca de que la tercera revolución industrial empezó después de la Segunda Guerra Mundial con la era atómica y antes de eso pues tuvimos dos revoluciones industriales. Pero bueno, pues ahorita hablan de una cuarta revolución industrial. Por supuesto que estamos hablando de condiciones de inteligencia artificial, de tecnología de datos, de tecnología de cómputo, que sí ha cambiado la vida desde los años 60, 70, pero yo creo que la revolución fuerte se vino en los 90 y yo creo que el tema pues no ha parado. Efectivamente, cada día nos sorprende muchísimo más. Y bueno, pues la verdad es que este tema también nos ha representado cambios importantes. Uno de los temas que antes de la mesa discutíamos es el tema del empleo, otro es el tema de la intromisión dentro de la vida privada de la gente con la tecnología, el manejo de los datos, los cuidados de seguridad, ¿verdad? Los hackeos que de repente suceden. Aquí, bueno, pues yo quisiera empezar la plática con los comentarios diciendo un poco en este contexto, un poco lo que sería la visión de la tecnología. ¿Tú cómo ves el tema, Héctor de la Torre? ¿Cómo ves el tema de la tecnología? Yo ahorita te comento tres temas que me parecen críticos, pero bueno, pues a lo mejor también el tema tiene otra óptica. Cuéntanos acerca de tu visión. Bueno, como creo que se han dado cuenta, soy un enamorado de la cultura griega y en la cultura griega encontramos dos elementos, dos personajes de su mitología
que bien nos podrían ayudar para hablar de este tema. Prometeo, que es este dios, semidios, que quiere que la humanidad mejore y que él entiende que la humanidad va a mejorar llevándoles la tecnología. Podemos decir, hacer una similitud con el fuego, pero el fuego solo era para los dioses, no para los humanos. Entonces, Prometeo roba el fuego y se lo da a los humanos. Con ello, lo que provocó fueron guerras, fueron avances tecnológicos que se usaron para el mal, pero también sacaron de lo bestial o de lo meramente animal a la humanidad. El otro personaje, que no es tan divulgado, vamos a decirlo así, es el hermano de Prometeo, que es Epimeteo. Y Epimeteo era, vamos a decirlo así, una especie de complemento, lo contrario a Prometeo. Prometeo era el progreso, el avance, la tecnología, la máquina, y Epimeteo era la naturaleza, era, vamos a decirlo así, el estar en contacto con lo primitivo. Uno veía el futuro, otro quería que se conservara el pasado. Yo creo que el dilema está en eso, en Prometeo y en Epimeteo. Yo creo que ninguno de los dos, ni Prometeo ni Epimeteo. El hombre, el ser humano, quizá aquí alguna precisión antropológica que vale la pena decir, pues no estamos acabados. O sea, el ser humano en su misma morfología, en su misma, vamos a decirlo, precariedad anatómica, es muy necesitado y le conlleva el tener que completar esa precariedad. Somos seres precarios, no tenemos la piel que tienen los animales, no tenemos las garras, no tenemos las patas, no tenemos los colmillos que tienen los animales y necesitamos un complemento. Evidentemente, alguien podría decir, bueno, sí, pero no para tanto, ¿no? Y ahí es donde quizá entre la polémica y entre abrir el diálogo, abrir la discusión. Oye, realmente estamos viviendo un momento en el que nos hemos hecho dependientes más que en toda la historia de la humanidad. Siempre lo hemos sido, siempre lo hemos sido, pero más que en toda la historia de la humanidad, porque obviamente somos más y porque obviamente el alcance es impensable de la tecnología. Pero tampoco caigamos en una especie de satanización de la tecnología. Este diálogo tan sabroso y esta maravillosa reunión no podría darse sin la tecnología. Y esta pandemia, que es terrible, pero si hubiera pasado en otro momento sin la tecnología, hubiera sido más terrible. No podemos negar que la tecnología es algo que va con el hombre, no se puede detener. Claro, hay que humanizarla, por ahí algo decía Gustavo en algún momento, que el problema es que se deshumaniza. Habría que establecer qué es propiamente lo humano, pero se deshumaniza, como que nos hace frío. Y sin embargo, está ahí, la tecnología es la herramienta, el problema es cómo la usamos. Yo no sería enemigo de la herramienta, no me gustaría caer en la postura, otra vez voy a citar literatura de Mary Shelley, ¿no? Todos recordamos esta obra de Frankenstein, ¿no? O sea, que es como la tecnología deshumanizada que genera monstruos. Yo no estaría tanto en esa postura, pero sí creo, ni Epimeteo ni Prometeo, que la tecnología por sí misma ni es buena ni es mala. El problema es el uso, el sentido, la aplicación, como las cosas mismas, como los lentes que tenemos, como los vasos que usamos, como el coche que tenemos, como el reloj que usamos. Es decir, no es el problema la tecnología, el problema es el hombre usando la tecnología, ¿no? Eso diría yo en un primer momento. Ok, no, por supuesto, sí tomaría algunas ideas aquí claves, ¿no? Lo que dices, la tecnología va con el hombre y efectivamente yo creo que no podríamos negar los grandes beneficios que de repente nos ha aportado. De todas maneras, en contraste, el otro lado de la moneda, yo te diría dos datos que me llaman mucho la atención. Uno es, la Universidad de Oxford publicó el año pasado un estudio en el cual prevé que el 45% de los trabajos actuales van a desaparecer. Y
la creación de nuevos empleos a partir de la tecnología, pues no va a ser a la velocidad en que desaparecen. Te digo un ejemplo trágico y real. Blockbuster tenía 35,000 empleados y era un lugar que además representaba una experiencia para la gente. Las familias acudían o cualquier persona era una experiencia acudir a Blockbuster, sacar tu película, escogerla y hasta el mismo hecho de regresarla. Y sucede que hasta el mismo Netflix, curiosamente y paradójicamente, fue a ofrecerle su negocio cuando estaban haciendo. Oye, pues hagamos el negocio como Netflix. Y el dueño, el CEO de Blockbuster, se burló abiertamente en la junta de la gente de Netflix. Esto lo cuenta la gente de Netflix, en donde el dueño se burló. Y sucede que Netflix hoy actualmente trabaja con 1,000 empleados y por supuesto el Blockbuster no existe. ¿Qué pasó con esos 34,000 empleos? ¿Cómo se sustituyeron? Yo no creo que el hecho de que existan esos nuevos empleos se haya dado de manera natural. Decimos, oye, si es que se van a crear nuevos empleos, pues sí, pero la tecnología también ha desplazado trabajos. A mí me pasó en algún proyecto que de repente me pidieron al final, oye, dame los beneficios, y yo dije una serie de beneficios tecnológicos que aportaba el proyecto. Pues sí, pero uno de los beneficios que me reclamaron en la junta donde yo estaba presentando mis resultados es ¿cuánta gente vamos a correr? Y la verdad es que esto me suena sumamente duro y es un hecho de lo que sería tal vez la otra moneda, tal vez la parte del epimeteo, que también no sé si es un poco esa posible visión. Vamos a regresar ahorita contigo con el comentario, Héctor de la Torre. Lo quiero dejar un poco como polémica y también dándole un poco la visión al tema. Nos escribe Gisela Juárez. Buenas noches, muchísimas gracias, Gisela, por acompañarnos. Te mandamos un saludo. Armando, por favor, cuéntanos, nuestro gran politólogo, cuéntanos tu visión acerca del tema de la tecnología, estos desafíos y la visión que nos comentó ahorita Héctor de la Torre. Sobre todo, yo creo que sí comparto la parte de visión humana de la tecnología, evidentemente. Desde luego, pues yo en este caso tratando de vincularme a los planteamientos que han comentado tanto Héctor como Héctor, ¿en qué sentido? Bueno, uno, a lo largo de la historia, como bien lo señala Héctor de la Torre, han existido objetos que le han dado ciertos momentos civilizatorios a la humanidad, ¿no? Él mencionaba a través de estas historias griegas, bueno, el caso de Prometeo con el descubrimiento del fuego, y podríamos identificar algunas otras, ¿no? El uso de la rueda, ¿no? La imprenta, etcétera. Y por otra parte está la polémica, el planteamiento que desde luego es muy vigente y muy válido, el que hace Héctor Hudson sobre, cuando llegan este tipo de cambios, pues desde luego eso siempre genera nuevas configuraciones sociales, ¿no? Porque hasta ese punto penetra el uso de la tecnología. Yo, en este caso, y digamos, tratando de aportar un poco al tema, desearía plantear que en la era moderna y en la era postmoderna, la tecnología como tal está íntimamente ligada a una idea de conocimiento científico. Es decir, la tecnología como tal se define per se como este conjunto de ideas, de técnicas, de teorías que tienen que darle, en este caso en su conjunción, un aprovechamiento práctico del conocimiento científico, ¿no? Entonces, ciencia y tecnología van de la mano en nuestra era. Desde luego, eso hace siglos no se tenía concebido, ¿no? Podríamos plantear este hito a partir del Renacimiento en adelante, ¿no? Y eso con algunas limitaciones, pero hoy en el siglo XXI tenemos que hablar de tecnología con una vinculación estrecha con lo que entendemos que tiene el conocimiento científico, con sus objetivos y con sus implicaciones. Entonces, debajo de estos dos conceptos, que es tecnología y ciencia, hay uno que a mí, en lo particular, me llama la atención y se llama inteligencia artificial. Es decir, en el siglo XXI hablamos de que la tecnología o uno de los instrumentos de la tecnología es la inteligencia artificial. Es esta combinación de algoritmos, ¿no?, que tienen el propósito de crear
máquinas que básicamente buscan emular las capacidades humanas, ¿no? Esta tecnología, esta inteligencia artificial en nuestro siglo está haciendo ya toda una, pues todo una levantadera de polvo, ¿no? Podría llegar a ser en algún momento, y lo diría Stephen Hawking, el gran meteoro, pero de la raza humana, ¿no? El gran meteorito de la raza humana. Entonces, yo termino esta intervención con dos preguntas que pongo también bajo la mesa y a su reflexión. ¿Somos conscientes de los beneficios y de las amenazas que podría traer un mayor número de aplicaciones de la inteligencia artificial? Es decir, ¿estamos realmente conscientes de lo que pudiera llegar a ser el desarrollo de la inteligencia artificial en algún momento? Y segunda pregunta es, ¿hasta cuándo podría, o sea, si la respuesta es sí, esta primera, ¿hasta cuándo podría el ser humano ser capaz de mantener bajo control esa inteligencia artificial? ¿No? Estas dos preguntas, tengo en este caso una postura propia alrededor de estas dos preguntas, pero bueno, las iré tratando de desarrollar desde luego, con la opinión de todos ustedes. Gracias, Armando. Yo creo que a tus comentarios, tú dices, ciencia y tecnología van de la mano. Yo quisiera nada más acotar ese comentario para preguntarte, oye, ¿y eso es bueno? Yo creo que, por supuesto, eso genera una aceleración y una precisión mayor. La tecnología termina basándose en conocimiento científico que poco a poco se ha ido incorporando. La verdad es que llama mucho la atención desde la era napoleónica, cómo los cañones ya respondían a resistencia a materiales, la parte de fricción con el aire, tiro parabólico, y por supuesto que ya aquí lo que era la ciencia física ya jugaba con ese tema, pero era para armas de altísima destrucción, y que digamos hoy con armas de destrucción masiva. Por supuesto que sin ciencia sería impensable una bomba atómica, que hoy existen bombas atómicas 5,000 veces mayores en potencia que la de Hiroshima, y que también pues podemos destruir el mundo 5,000 veces. Entonces la verdad es que me parece algo que sí no dejaría de lado frente a eso de que efectivamente la ciencia y la tecnología deben ir pegados. Y por el otro lado, por ejemplo, me llama la atención los drones. Son parte de esta misma contribución tecnológica y de ciencia, y sin embargo así fue como asesinaron al agregado militar de Irán en Irak hace unos cuantos meses, en donde ni siquiera intervino una persona. Y entonces la verdad es que además una destrucción espantosa, ¿no?, del lugar, con una precisión impresionante. Entonces, bueno, pues nuevamente aquí como que yo soy tal vez el que tiene pesimismo dentro de esta posible visión, o que quiere alertar la parte pesimista, diciendo qué hacemos para poderla encadenar. Yo creo que tu última pregunta está relacionada precisamente con eso, ¿no? Con esa parte, y yo creo que también con una visión más apocalíptica. Pero bueno, pues un poco eran mis comentarios para tratar de integrarlos a esta reflexión. Escríbanos sus comentarios, por favor, díganos de dónde nos mandan saludos, amigos. Estamos hablando acerca de los desafíos de la tecnología ahorita en la época post-COVID, en lo que sería también el siglo XXI. Tenemos grandes desafíos de lo que sería la tecnología. Gustavo Hernández, ¿qué comentario nos haría sobre el tema de tecnología? Bien, pues gracias nuevamente. Mira, pues, en principio, sí creo un poco sumarme al resultado al comentario que nos da Héctor de la Torre en términos de, creo que no podemos, digamos, como rechazar la tecnología. Me parece que en términos generales sería como intentar detener esta vorágine de cambios, de crecimiento, ¿no? Incluso creo que tendríamos que ver que hay teorías muy recientes que nos hablan acerca de el determinismo tecnológico, ¿no? Un poco pensando, recogiendo las ideas que ustedes han planteado ya, un poco recogiendo esta idea que tú planteabas, Hudson, en términos de ha generado desempleo, o sea, genera cosas que tienen como efectos positivos y efectos negativos. Desde luego que habría que evaluar los diferentes tipos de efectos que el desarrollo
tecnológico ha generado a la especie humana, ¿no? Creo que ahí sí tendríamos un poco que detenernos en ese sentido. Les decía, porque parece que hay teorías que nos marcan que el avance de la tecnología marca las conductas sociales y económicas del mundo, ¿no? Incluso se dice que este tema de en las telecomunicaciones, tan vorágine en los últimos 30 años particularmente, han acompañado, no de manera casual, al desarrollo de la globalización de la economía, por ejemplo, a la globalización cultural, ¿no? Han acompañado este tipo de fenómenos en los últimos, al menos en los últimos 30 años. Entonces, en ese sentido, me parece que sí podemos reflexionar en torno a, sí es cierto que nos han definido los avances tecnológicos, las conductas humanas, no sé, creo que por ahí tendríamos que reflexionar un poco a ello como un primer comentario. Un segundo comentario que tengo es ver cómo la tecnología ha tenido distintas aplicaciones en términos de carácter científico. Armando nos decía, el momento actual que vive la humanidad pareciera que están de manera paralelas la ciencia y la tecnología. Tú, Hudson, nos decías, bueno, sí, parece que no podríamos encontrarnos con una bomba si no hay cuestiones teóricas detrás de eso, ¿no? Pero lo que nos historia de la humanidad es que han estado separadas. Cuando crecen los estudios científicos, decrecen la tecnología y pareciera que ahí iban como zigzag. Si hay un desarrollo de la ciencia, la tecnología guarda un poquito espacio. Y cuando la tecnología, como ahora, ha crecido tanto, se han alcanzado, se han hermanado, como nos decía Armando, porque tenemos que la tecnología está metida en prácticamente todas las actividades humanas. Si pensamos en la medicina, bueno, estamos, o sea, lo que antes un médico tardaba, sin la parte tecnológica con la que hoy vive un médico oftalmólogo, tardaban 2 horas o 3 en una cirugía, hoy literalmente lo digo porque yo tengo una hermana que a eso se dedica, en 15 minutos operan un ojo con un rayo láser, y gracias al desarrollo de la tecnología que está directamente vinculada con la ciencia médica, ¿no? Entonces, por eso ahora creo que efectivamente estamos como en un momento paralelo entre la ciencia y la tecnología. Entonces, creo que tendríamos que pensar a estos avances, sobre todo en los últimos 40 años, tal vez 50, ¿no? Cómo la tecnología ha abordado de manera muy acelerada las diferentes ciencias, porque tú citabas el tema de los drones, ¿no? Digamos, una de mis especialidades es justamente el tratamiento digital de imágenes de satélite, y entonces pensar que hoy, gracias a esas tecnologías, ¿no? Hay imágenes de satélite en este momento que tienen una resolución espacial de 3 centímetros por 3 centímetros, lo que quiere decir que neta entero está siendo observado por los que los ven, ¿no? O sea, los pueden ver desnudos, literalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que tendríamos que plantear o al menos yo me he planteado después de revisar literatura en torno a esto, tres ideas generales acerca del abordaje de estos, como se plantea en el título del programa de hoy, cuáles son los desafíos de la tecnología. Creo que por un lado es este paralelismo que guarda con la ciencia, por otro lado el tema de la tecnología en temas de telecomunicaciones y cómo hoy de manera tan breve podemos estar haciendo una lectura 1000 personas al mismo tiempo en tiempo real de su producción, ¿no? Me parece que ese es un tema también central, importante. Y el otro, este tema que ya hacía eco Héctor de la Torre, que a mí me ha llamado fuertemente la atención, el tema de, bueno, y si es cierto que eso nos está comunicando, o sea, se cumple el tema de la tecnología, cumple con el tema de, a ver, yo soy el emisor y el receptor y el medio, si aparecen correctamente o no se está cumpliendo y no tenemos ningún feedback, o sea, no sabemos si lo que estamos poniendo en la red, ¿no? En esta red de redes que hoy conocemos así, está verdaderamente funcionando en términos de yo estoy recibiendo una retroalimentación, como lo hacemos cualquier profesor en el salón de clase, ¿no? Creo que esos serían, desde mi punto de vista, que tendríamos que hacer, ahí los pongo, ¿no? Porque el tema de la inteligencia artificial que plantea Armando da para o sea, ese tema de la inteligencia artificial, ¿no? Da para sí, 1, 2 o 3 programas fácil, ¿no? Para muchísimo, ¿no?
Sí, claro. Así es, ¿no? Entonces, desde luego que esa sería mi primera aportación, ¿no? Gracias, Gustavo, gracias. Yo me quedo pensando con muchísimos temas de lo que tú estás comentando. Yo quisiera aquí, pues, de todas maneras preguntarte, un poco cuestionamiento. Hablas de que, bueno, tú negarías la parte de visión de un determinismo tecnológico. Tal vez a mí un poco me llama la atención efectivamente haber visto fenómenos sociales de gente desplazada durante la época de la Revolución Francesa, en donde había que cambiar la forma de relación de propiedad, que junto con la Revolución Industrial, pues creó un grupo de obreros que estuvieron durante mucho tiempo en condiciones verdaderamente difíciles, terribles, de ser gente que trabajaba en un campo feudal, de repente llegó un burgués, fueron sacados de ahí, sabes que no, tú ya no vives aquí porque ya no eres parte de la propiedad del señor feudal, y además vete a las ciudades, a buscar trabajo en las fábricas. Por supuesto, los niños y las mujeres yo creo que lo sufrieron de una manera terrible, y la denuncia pues está presente en la literatura. Oliver Twist, Historia de las ciudades, los mismos fenómenos de los miserables con Víctor Hugo, que denuncian, son denuncias precisamente de este tema. Y así como te estoy platicando eso, que después originó como consecuencia aportaciones sociales importantes, de reglas para regular los excesos que se presentaron con esa nueva condición, pues por supuesto que yo veo como consecuencia ese tema de una causa que fue muy dura. Y así como veo esa visión, también veo, tú comentaste, bueno, es que no coincide el desarrollo científico con el de la violencia, pero yo creo que sí, vamos, te cuestionaría a lo mejor desde mi punto de vista, diciendo, oye, a lo mejor sí están relacionados, porque sí creo que parte de la tecnología de los celulares o de las computadoras son herencia de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, o de las guerras, de la Guerra Fría. No, sin duda, digamos, el uso del GPS, ¿no? Se desarrolla justo por la guerra de Vietnam, ¿no? O sea, hay un error de coordenadas que tiene mucho que ver con el tipo de conflicto, que es la única guerra que, no de manera casual, sino justamente por un tema de coordenadas, pierden los gringos, ¿no? En ese orden de ideas desarrollan el GPS con términos o con ideologías bélicas, ¿no? Con intereses bélicos. Los gringos sí, desarrollan eso y ponen a orbitar al menos 24, 27 satélites para que podamos tener una ubicación precisa, ¿no? Precisa en términos de centímetros, ¿no? Así, con esa precisión. Así no nos podemos volver a equivocar en términos de guerra, en términos bélicos, ¿no? Bueno, y otro comentario agregado sería, tú dices, marca las conductas, las telecomunicaciones en los últimos 30 años sí han marcado las conductas humanas. Yo diría que en algunos casos, por supuesto, yo no creo que hoy podamos vivir sin un celular o sin las consultas y las aplicaciones, la verdad es impensable. Pero también se han vuelto esclavizadoras. Me llama la atención hasta la broma con la que se pone el nombre de la marca de uno de los celulares más comunes, que fue la BlackBerry, porque BlackBerry es un grillete con una bola de acero, sí, que no te puedes, de fierro, ¿no? No te puedes mover, ahí estás esclavizado, ¿no? Y celulares mandando mensajes desde la mañana hasta la noche, que si no es para darte un préstamo, es para colocar una tarjeta de crédito, y si no, es para mandarte algún mensaje que de repente dices, ¿y esto por qué me está llegando ahorita? ¿Por qué me hablan para hacerme campaña política o para ofrecerme servicios que no necesito, ¿no? Entonces, bueno, pues al final eso yo creo que, por supuesto, que es una intromisión, que no es la intromisión más grave, ¿eh? Pero bueno, yo creo, yo agregaría también esa reflexión dentro de las telecomunicaciones. Héctor de la Torre, ¿tú qué es lo que opinarías acerca de esto? ¿Cómo verías tu segunda intervención acerca de este tema? Ya hablamos de la visión del beneficio, tú lo planteaste, un instrumento civilizatorio se nombró como idea, y yo creo que ciencia y tecnología que vayan ligados de la mano, que fue un comentario que hizo Armando. ¿Tú cómo verías aquí para ir avanzando sobre este tema? Es que son muchos temas, o sea, esto es como la tecnología actual, es
casi omniabarcante. Entonces, son demasiados temas. Voy a intentar acotar algunas ideas que he reflexionado, que me puse a leer antes de la sesión y que con las aportaciones de Gustavo y de Armando, interesantísimas, pues también me abren otros caminos y me abren otros canales. Armando dijo un tema crucial, la relación que llevamos, tú dijiste Renacimiento, yo diría que es más reciente, de ciencia y tecnología. Quizá es el positivismo de la idea de Augusto Comte, por ejemplo, en la que parece ser que hacer ciencia es hacer aparatos y hacer aparatos es hacer ciencia. Es decir, el conocimiento tiene que reflejarse en algo práctico y utilitario. Dando la idea de la visión que se tenía en la ciencia en la Edad Media y la visión que se tenía en la ciencia, no tanto en Roma, pero sí en Grecia, de la contemplación del orden y de la realidad, no de la transformación de la realidad. Pero cuando empieza a darse este binomio, este matrimonio que Armando dice muy bien, de ciencia y tecnología, es más, así es, ¿no? Ciencia y tecnología, el CONACYT, ciencia y tecnología, el CONALEP, ciencia y tecnología, van de la mano, pero también van de la mano ciencia, tecnología e ideología, porque también vemos, por ejemplo, lo que sucedió en la Guerra Fría, era como una especie de a ver quién hace más ciencia y quién hace más tecnología entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Un ejemplo es la carrera espacial, ¿no? A ver quién, y esto demuestra que somos más científicos, y esto demuestra que nosotros sabemos más, y esto demuestra que nosotros tenemos más aparatos. Sin embargo, pues la verdad es que esta idea de la ciencia con una meta práctica, pues claro que trae beneficios. Gustavo mencionó la medicina y es innegable que la tecnología y la ciencia en ese matrimonio han traído grandes aportaciones a la humanidad en el terreno de la medicina. Habría que hacer una medicina que su distribución fuera más humana, pero el conocimiento y el aparato ahí está. ¿Sí? Es como el ejemplo de las vacunas. Ahí está la ciencia y la tecnología. Habrá que humanizar cómo repartir eso, cómo distribuir eso. Pero también habría que hablar de que esta idea de que es inevitable el progreso, entendiendo progreso como aparatos, como tecnología. Hay toda una corriente, incluso se considera una postura filosófica que se llama transhumanismo, que sostiene que con la tecnología va a haber una nueva humanidad, pero no una nueva humanidad como nosotros respecto de nuestros abuelos, sino una nueva humanidad así estilo Terminator, estilo transformación física, en la que partes de nuestros cuerpos o integrados a nuestros cuerpos van a ser aparatos. Podemos tener USBs en el cerebro o tener así, yo me acuerdo, ustedes quizá, bueno, Hudson no sé, pero Gustavo y Armando son más jóvenes y no se acuerdan del hombre nuclear, de $6 Million Man, que se llamaba Lee Mayors, si no me acuerdo, Steve Austin, que tenía además, creo que costó 6 millones, eso creo que gana 15 días, pero bueno, sí, eso Messi se reiría, ¿no? Pero que tenía un brazo biónico, un ojo biónico y unas piernas biónicas. Luego vino la mujer para igualdad de género, pero eso era como futurismo. Bueno, hay centros de investigación que se dedican especialmente a eso con un gran presupuesto. De Google, mucho tienen que ver ahí. Y la idea de ellos es que en un futuro que se está acelerando, así como lo veía Aldous Huxley, no solo se va a dar el transhumanismo, se va a dar la poshumanidad. Es decir, humanos que le van a ganar con la tecnología a la vejez, que le van a ganar con la tecnología al cáncer, que le van a ganar a muchos padecimientos que el hombre en un estado natural tiene. Claro, cuestiones como la pandemia, como que son cachetadas contra la realidad, pero hay todo un presupuesto, hay toda una filosofía alrededor de todo eso. Y otro tema que me gustaría también poner es la relación, lo mencionabas tú, Hudson, de la tecnología y la guerra. Van de la mano.
Desgraciadamente, a veces los beneficios de la tecnología son por la guerra y viene desde siempre, desde el garrote, esa imagen maravillosa de la película de 2000, Odisea del Espacio 2001 de Stanley Kubrick, donde la primera tecnología es un hueso, un fémur, que sirve para matar, Pero, ¿quién fue Arquímedes? Arquímedes es un científico tecnológico que aplica sus conocimientos para quemar los barcos de los romanos que no invadan Siracusa. La pólvora que traen desde China, Marco Polo, que hace que cambie toda la fisonomía de los castillos. Ya no tiene sentido tener un castillo si hay pólvora. Y así podemos dar muchos ejemplos. Pero también la tecnología nos ha llevado al problema de la ecología. Y ahí es donde yo quería dejar la polémica mucho más álgida. Porque sí es verdad que con la tecnología hemos provocado daños ecológicos, solo con la tecnología podremos salvarlo. Porque no hay de otra. Correcto, no, sí. Fíjate, ahorita dices, bueno, pues efectivamente la visión de la ciencia que aporta el positivismo. Aún así, efectivamente, yo creo que la reflexión que haces al final de Arquímedes o de los huesos o la parte que yo iba a aportar acerca de Leonardo, el mismo Leonardo hace tecnología de guerra. Entonces, la verdad es que yo creo que el tema ahí te hace reflexionar mucho. El transhumanismo de Aldous Huxley, ¿no? Pero bueno, Armando, bueno, antes de que te dé la palabra, nada más un comentario rápido. Gabriel Garza nos manda saludos, Héctor y Gustavo. ¿Creen que debería existir una dualidad entre hombre y tecnología y se deberá aceptar y llegar a una convergencia? Muchas gracias, Gabriel, por tu comentario. Mándenos sus comentarios, por favor, díganos aquí. Hay que decir a Gabriel que ni Gustavo ni yo le vamos a dar punto extra. Ya lo desilusionaste, pobre. Ah, pero no lo necesita, es un excelente. No lo necesita. Bueno, no lo necesita. No, le mandamos saludos a Gabriel, muchísimas gracias. Armando, cuéntanos tu visión, por favor. Claro, con gusto. Pues, un poco retomando lo que comentaba Héctor, relacionado con la asociación que se hace desde luego, el paradigma científico en boga, que es positivista, y eso pues no estoy haciendo favoritismo en sí mismo del paradigma, sino estoy siendo descriptivo, ¿no? Es decir, es un hecho que no se puede negar. Es decir, el avance de la ciencia exacta sobre el avance de la ciencia social en términos de metodología, pues bueno, está a la vista, ¿no? Y bueno, y podríamos hacer cascarrabias en torno a que no nos guste esa situación, pero viene una pandemia y pues nos da en la mera cabeza, ¿no? Decir, mira, pues te recuerdo que con estos métodos que tanto criticaste, pues podemos hacer una vacuna en menos de un año. Cuando a principios del siglo XX, una vacuna, como la de una enfermedad típica de esos años, tardaba hasta 20 años, ¿no? Es decir, eso no se hubiera podido hacer si no se tuviera instrumentos tecnológicos sofisticados, el desarrollo de ciencia aplicada y, desde luego, de ciencia básica, ¿no? Entonces, hoy día ese modelo, desde luego, tiene muchas cosas que podemos criticarle. Como tal, en sí mismo, el diseño de ese desarrollo, digamos, yo estaría de acuerdo con él. ¿Qué pasa? Aquí hay una situación de desigualdad en el acceso a esos beneficios que te da. Eso sí creo que sería bueno ponerlo en la mesa, porque además la industria tecnológica y las políticas públicas dirigidas a ese desarrollo buscan darnos una vida más cómoda, tener mayor tiempo de ocio, vivir más tiempo, tener o padecer menos los efectos del envejecimiento, verte más joven, ¿no? Hablando superficialmente, ¿no? Verte más joven, más bello con el paso de los años, y puedo citar otra serie de beneficios, ¿no? Que trae en sí mismo ese desarrollo. El abastecimiento de alimentos. Es decir, ¿qué hubiera pasado, ¿no? Sin el desarrollo transgénico, que sí, desde luego es muy polémico, pero al final termina por satisfacer una necesidad inmensa de producción de alimento. ¿Qué va a pasar con el agua potable? Ahorita uno de los retos que se tienen en cuanto a desarrollo científico está desalinizar el agua de mar, para hacer que no nos falte agua potable en el mediano plazo.
Y entonces, esto que comentaba Héctor al final, ¿no? En donde sí hay un desarrollo tecnológico que produjo o propició cambios, sobre todo climáticos, en nuestro planeta, pues van a tener que ser resueltos, desde luego, por la misma tecnología. Y esa tecnología o ese instrumento se llama inteligencia artificial. Es decir, es la siguiente generación de instrumento tecnológico, porque, ¿qué pasa? Se trata de sistemas que piensan como humanos, sistemas que piensan racionalmente, intentan emular el pensamiento lógico racional de los humanos. Y sacado de eso, del puro pensamiento, bueno, se busca que estos sistemas actúen racionalmente. Es decir, tratarán de imitar racionalmente ese comportamiento como agentes inteligentes que deciden qué está bien y qué está mal. Y entonces, cuando uno se mete a poner en perspectiva ese punto, desde luego que aparecen estas distopías, ¿no? Que nos bombardean en películas, ¿no? Desde un Thanos que tiene que matar a la mitad de la población, ¿no? Para que se haga sustentable el planeta, que eso si uno lo piensa en términos de máquina, en términos racionales, funciona. Bueno, no nos vayamos muy lejos. La pandemia, el encierro con la pandemia produjo la reavivación de ecosistemas que se creían perdidos, ¿no? Tiene lógica para una máquina, desde luego que tendría racionalidad el hecho de que hubiera menos humanos. Pero entramos a una situación en donde, bueno, la cuestión ética, la cuestión moral y la cuestión humana, ¿no? O lo que se dice que nos hace humanos, pues bueno, esa parte la podrá en algún momento emular la inteligencia artificial. Stephen Hawking era de los fiel creyentes, ¿no? Este gran físico del siglo XXI, era de los creyentes de que la inteligencia artificial iba a ser el instrumento que acabaría con la raza humana. Muchos se sorprendieron cuando Stephen Hawking hizo esta declaración, ¿no? Él decía que el desarrollo de una completa inteligencia artificial iba a traducirse en el fin de la raza humana. ¿Por qué? ¿Cuál era el temor de fondo que tenía Stephen Hawking? El control de la misma. Es decir, iba a llegar un momento en donde íbamos a crear tecnología a tal punto que nos iba a superar en su propio diseño, ¿no? Y bueno, los seres humanos, decía Hawking, estamos limitados. La tecnología o la inteligencia artificial creada con los logaritmos adecuados puede llegar a ser una inteligencia muy superior a la humana, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que ver desde esa perspectiva, porque ya ahorita los experimentos que hay acerca de inteligencia artificial, que en este caso son robots que se diseñan a sí mismos, ¿no? Pues está poniendo, en este caso, bajo temor a ciertos investigadores, porque no sabrían en algún momento si le está mintiendo, ¿no? Si no le está mintiendo para otros propósitos, ¿no? Y bueno, yo al final, si hay una tercera intervención, pues enfocaría mis comentarios sobre eso. Sí, por supuesto, ya nos queda poquito tiempo. Gustavo, coméntanos tu punto de vista, por favor. Bien, muchas gracias nuevamente. Bueno, pues rápido, nada más pensar si en términos esto, digo yo, regreso un poquito al punto que planteaba en mi intervención anterior en materia de telecomunicaciones, ¿no? Y quiero poner ahí el cuestionamiento en la mesa en términos de si es cierto que tenemos relaciones más interpersonales o no las tenemos interpersonales con el tema del desarrollo de la tecnología aplicado a las telecomunicaciones, ¿no? Y para que no se quede en el aire, digamos, pongo rápidamente mi posición es definitivamente estamos dejando de tener relaciones interpersonales desde mi punto de vista. Creo que no tenemos una interacción con el que produce la información. Cuando la consultamos, la estamos simplemente usando. No sé si le estemos dando tratamiento de un dato o cuando la hacemos información y si estamos haciendo las citas correctamente y todo este tipo de cosas que me parece que lo que están haciendo es que estemos yendo cada vez más al tema unipersonal, así al tema personal y no las relaciones sociales se están perdiendo con estos avances de las telecomunicaciones. Ese sería un primer comentario. Después, en esto que plantea Héctor de la Torre en materia de los ecosistemas,
ecosistemas, ¿no? Bueno, yo diría que efectivamente, y para un poco amalgamarlo con el comentario de Armando y el tema de la inteligencia emocional, en mis temas de mayor desarrollo profesional, en los últimos años se han desarrollado de manera muy vertiginosa y cada vez más amigable los famosos sistemas de información geográfica, ¿no? Estos sistemas, ¿no? En temas de inteligencia y de ecosistema, nos están permitiendo ya modelar qué va a pasar con el lago fulano en 30 años, qué va a pasar con el Amazonas, qué va a pasar con este tipo de, digamos, de elementos medioambientales que en efecto, como bien señala Héctor, con el transcurso del tiempo, simple y sencillamente los hemos deteriorado de una manera espantosa, ¿no? O sea, el Amazonas cada día estamos perdiendo hectáreas de bosque. Entonces, me parece que el que hoy tengamos, gracias a la tecnología, la posibilidad de tener estos que les llamamos literal escenarios de futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros estaríamos dispuestos, mediante políticas públicas, intervenir en el territorio para detener al menos en principio el deterioro de los ecosistemas, como lo planteaba Héctor, y después, mediante el uso también de tecnologías, ver cómo podemos, desde luego, remediar, o sea, cuáles son las acciones de remediación, de adaptación en temas de cambio climático que hoy está ocurriendo, tanto para especies, animales, vegetales y desde luego para los seres humanos. O sea, los seres humanos estamos sufriendo en este momento, no lo vemos, formamos parte del bosque, somos un arbolito más del bosque, pero desde luego que estamos teniendo conductas de adaptación a estos nuevos fenómenos que están directamente vinculados con el cambio climático, ¿no? Y finalmente, rápidamente un último comentario breve es, también hablaban de esta parte de cómo garantizar, que eso es un tema que a mí me llama mucho la atención, el tema de la seguridad alimentaria. Inmediatamente cuando por aquí lo planteaban ustedes hace unos minutos, pues yo reflexionaba en torno a la teoría de Malthus, y Malthus se preocupaba que decía, bueno, ¿cómo le vamos a dar de comer? La gente está creciendo de manera logarítmica, la población, perdón, crece de manera logarítmica, mientras que los alimentos, él lo cita muy bien con un ejemplo de los jitomates, se están reproduciendo de manera aritmética. Entonces la población crece 2, 4, 8, y así nos vamos, mientras que los jitomates van de uno en uno, ¿no? En ese sentido, él incluso llegó a plantear que la población, una vez llegando a los 50 años, literal, tendrían que pasar y a la guillotina y adiós, porque habría que privilegiar o favorecer a los jóvenes, a los niños que le estaban dando desarrollo, que eran fuerza, ¿no? Que eran inteligencia para aquellos momentos. Sin embargo, el desarrollo de la tecnología aplicado en estas partes de la agronomía, por eso como vemos esta dualidad que hoy no la podemos disasociar, pensar que en un espacio tal vez como en el de mi departamento, en donde ustedes me ven ahora, se pueden producir toneladas y toneladas de jitomate porque se regula el pH del suelo, la temperatura al interior, la humedad atmosférica, ¿no? El intercambio catiónico en el suelo, o sea, una serie de avances científicos y tecnológicos que se amalgaman para producir toneladas de jitomate en un espacio de 20 por 20, ¿no? Lo que desde luego Malthus pues nunca siquiera imaginó, ¿no? Cómo darle de comer a la población, mejor las matamos, porque no va a haber forma, ya no hay espacios, lo decía en Gran Bretaña, ya no hay dónde, ¿no? Bueno, el tema espacial está siendo atendido en ese sentido. Por eso es que vuelvo al punto, bueno, que me cuestionabas, Hudson, no puedo estar de acuerdo con el tema del determinismo, sería un poco como pensar en el determinismo geográfico también, que porque vivo en tal lugar me tengo que dedicar a tal cosa, ¿no? Me parece que eso está rebasado, ¿no? Por ahí me quedo ya, porque ya nos quedan pocos minutos más bien. Nos quedan pocos minutos, y ya para a lo mejor hacer un comentario de conclusión, ahí, ¿cómo verías tú este tema, Héctor de la Torre? A ver, tú, ¿qué es lo que pondrías? Sí, también, por más tecnología no logramos que el tiempo pero bueno, nada más añadiendo un dato a lo que decía Gustavo respecto a la teoría de Malthus, que además era si no estoy equivocado, era un pastor anglicano. Sí, ponía, sí es verdad, sobre todo los suburbios de Londres, decía, pero bueno, fíjense que terminó siendo un mito, esa idea de la franja del vino, promovida por los franceses, de que solamente en esta franja podía darse un buen vino, y más si estaba cercano a Burdeos, según los franceses. Con la tecnología, por ejemplo, en Canadá y en California,
básicamente, logran plataformas que elevan pedazos de tierra donde está sembrada la vid, y esa plataforma, si requiere más sol la uva, la inclinan hacia donde está el sol. Si requiere menos sol, la inclinan para que no le dé tanto sol. Si requiere más humedad, le ponen humedad. Si quieren más acidez, le ponen acidez. Y pueden generar casi el vino que sea. Por eso los californianos empezaron a hacer muy buen vino y no coincidían necesariamente, y los canadienses, con esa franja del vino. Bueno, ese era un dato en el que la tecnología pues está modificando. Pero me gustaría nada más terminar con una imagen que la idea que quiero transmitir es que, a ver, bienvenida la tecnología, no nos podemos cerrar a ella, pero que no tengamos la idea de que la tecnología es progreso, pero no es progreso del individuo como tal, ¿sí? A ver si me doy a entender. En julio, no me acuerdo exactamente si fue en junio o julio, hubo una conexión con una estación espacial totalmente exitosa, que todos lo vimos en la televisión, en internet, que fue algo que fue presumido como avance tecnológico, avance de la humanidad, como la frase de Armstrong de un pequeño paso para mí, un gran paso para la humanidad. Y lograron conectarse. Bueno, con un dron imaginario, imagínense que pudiéramos ver esa escena, conectándose con gran tecnología en el espacio, una terminal, ¿sí? Pero que el mismo dron volteara su cámara hacia Minnesota, donde un policía le está clavando la rodilla en el cuello a una persona de origen africano. O sea, tenemos los mejores aparatos, pero no tenemos los mejores humanos, vamos a decirlo así. Yo creo que ahí está el meollo del asunto. No negarnos a la tecnología. La tecnología puede salvarnos de muchas cosas, de enfermedades, de conocimiento, de comunicación bien usada, de alimentación y de problemas ecológicos, pero que no se nos olvide que en el centro tiene que estar el ser humano. Eso diría yo. Gracias, Héctor. Armando, una conclusión muy breve, nos quedan apenas unos 2 minutos para esta intervención. Gracias. Pues opino que los desafíos... ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Yo opino que, pensando en que, bueno, el tema de la mesa sería justamente pensar en los desafíos que nos da la tecnología, pues hoy en día me parece que los que están en el corto plazo es un tema de aire, ¿no? Es decir, se están generando proyectos para almacenar dióxido de carbono, ¿no? Porque el calentamiento global lo requiere, es decir, se está pensando en captar el dióxido de carbono, pero se quiere pensar en dónde se puede almacenar de la atmósfera. Otro tema es el almacenamiento de la energía. Como saben ustedes, la energía fluye, pero no se concentra. Existen tecnologías que lo permiten hacer, pero a un nivel muy básico. Se está pensando justamente en qué es lo que se pudiera almacenar la energía. Pensar en crear vacunas lo más eficiente posible ahorita con la pandemia. O sea, esta reacción se pudo lograr gracias a que hubo avances previos por parte de investigadores al respecto. Está la limpieza del océano, la desalinización del agua de mar y la predicción de terremotos. O sea, si se fijan, son aplicaciones muy específicas que la tecnología ahorita se está dando, y todo tiene como base inteligencia artificial. De acuerdo. Sí, por supuesto, yo creo que el tema de la inteligencia artificial, de las redes neuronales, del aprendizaje de un cómputo que pueda estar siendo predictivo y además hasta pueda crearse a sí mismo algún tipo de conocimiento, yo creo que es bastante interesante y bastante pleno, ¿no? Gustavo Hernández, pues nuestro último comentario, es una pena porque tenemos tanto que platicar. Muy breve, miren, nada más un poco en esta reflexión que plantea Héctor de la Torre, con la que desde luego coincido, en tema de cómo debería la tecnología ayudarnos
a humanizar a esta sociedad. Me parece que estamos en un momento en donde nos hace falta eso, desde mi punto de vista. Creo que estamos ante una sociedad un poco deteriorada. Creo que sí, esa construcción social de la que tanto se habla con tintes políticos, deberíamos dejar esos tintes y darle una connotación distinta, de esta, que tenga más que ver con el desarrollo humano, con el desarrollo. En ese sentido, me parece que la tecnología debería estar abonando, ¿no? A dejar de pensar como de manera calculadora socialmente, porque me parece que, como decía al principio Héctor, y eso me dio mucho hincapié para poder comentar esto al final, sí me parece que la tecnología ahí está, y está para ser bien usada o para ser mal usada. Eso depende de nosotros como seres humanos, ¿no? En ese sentido, me parece que tendríamos que reflexionar en torno a cómo debemos utilizar la tecnología, porque ahí está, ha tenido un desarrollo, ya citaba ahorita Armando un montón de cosas y partiendo de la inteligencia artificial que debería incluso ayudarnos, leía yo, a generar tejidos humanos nuevos, prácticamente imprimir nuevamente nuestro hígado y no sé qué, o sea, casi la tecnología va a llegar a esos momentos, ¿no? Entonces creo que sí deberíamos pensar de manera como más reflexiva, ¿no? Y no, con la ayuda de la tecnología nos debería estar ayudando a reflexionar en torno a cómo ha crecido la humanidad en los últimos 100 años. Me parece que nos debería estar ayudando a reflexionar en ese sentido, pero las nuevas generaciones no se detienen a reflexionar en esos temas. O sea, los jóvenes ahora no saben que las televisiones apenas tienen unos años siendo pantallas, que antes eran televisiones y que no tenían control remoto, ¿no? Y les preguntas por qué es un control remoto y no saben que porque están teniendo una distancia entre el receptor y el emisor. Entonces, tendríamos que ayudar a estas nuevas generaciones a la reflexión con base en el desarrollo tecnológico. Sí, por supuesto. Yo creo que ese es un tema que todavía se nos queda mucho que platicar en la mesa, ¿no? Se queda mucho también cómo de repente la tecnología puede estar atrofiando a lo mejor algunos habilidades humanas, ¿no? Como de repente, oye, pues ya no recuerdo cosas, ya no las memorizo porque están ahí en el teléfono inteligente, ya no me acuerdo del nombre de la canción porque lo busco por Shazam y ya sé cuál es ya no tengo por qué recordar nada, ¿no? Nada, Entonces, bueno, sí. pues ese es un tema. El empleo es un tema que yo también nombré al principio, que yo creo que todavía tenemos mucho que agotar en ese tema. Por supuesto, yo creo que el tema de la humanización, pero bueno, pues nos da para otra mesa de triálogos, que es precisamente un ejercicio muy interesante, muy valioso. Yo les agradezco su presencia, muchísimas gracias, Héctor de la Torre, Armando, Gustavo, muchísimas gracias por su participación. No. Muy Gracias a los valioso. tres. Siempre muy interesante todo lo que ustedes nos platican. Yo creo que una feliz Navidad a los que nos escuchan, a los que nos ven. Claro. Claro que sí, muchísimas gracias. Feliz Navidad a ustedes y feliz Navidad a todos nuestros amigos que nos ven. Muchísimas gracias. Y esto fue Triálogos. Adiós, nos vemos, que les vaya muy bien. Felices fiestas. Igualmente, Armando. Hasta luego, Armando.